Bueno, pues bienvenidos. Vamos a comenzar estas 3 primeras semanas con repasos de ciertos temas que pienso que son los más importantes o esenciales que ya deberían de conocer para que podamos empezar con los verdaderos temas de el grado que estamos cursando ahora. Entonces, el tema que vamos a ver esta semana en general es fracciones y decimales. Y pues, son varios puntos los que vamos a abarcar. Entonces, primero vamos a tener claro qué es una fracción. Una fracción es un número, representa una cantidad, pero de la siguiente manera. Tenemos una línea y en la parte de arriba tenemos un número que vamos a llamar numerador. Numerador. Y en la parte de abajo vamos a tener uno que se llama denominador. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí un 3 y un 4, esto sería como 3 cuartos. Y lo que significa simplemente es que de una cantidad entera o un número entero, vamos a ver si podemos hacer un pequeño dibujo, por ejemplo, de un círculo. 3 cuartos simplemente va a significar que el número de abajo me va a decir en cuántas partes está dividido ese círculo o ese entero. Está dividido en 4 partes. Y que de esas 4 partes en realidad solo tenemos 3 partes. Entonces, es como si solamente tuviéramos, déjame marcarlo, tuviéramos una, dos, 3 partes. Este no está. Algo bien importante es que en las fracciones, cuando hablamos de que está dividido en 4 partes, o en 5, o en 6, o las que ustedes gusten, es que son pedazos del mismo tamaño. Entonces, no podemos tener cosas como la que sigue. No puedo decir que estos son cuartos dividiéndolo así. Aunque son 4 pedazos, no son iguales. Entonces, no podemos decir que son cuartos. Entonces, eso es bien importante a la hora de representar una fracción. El círculo es solo un ejemplo, no es forzosamente así, puede ser un rectángulo. Y si el chiste es que esté dividido en 4 partes iguales, pues a lo mejor puede estar de esta manera. Son 4 partes iguales. O puede estar de esta manera. Ya no se quiere mover, a ver. Son 4 partes iguales. O incluso pudo haber estado vertical, ¿no? A la hora que veamos lo de la recta numérica para las fracciones, esto va a ser un elemento muy importante, que las partes en que se divide cada sección de la recta deben ser del mismo tamaño. Bueno, entonces, en cuanto al concepto de fracción, pues esto es muy sencillo, ¿no? ¿Cuántos pedazos tengo? Es el número de arriba. El número de abajo me va a decir en cuántas partes estaba dividido el entero. Muy bien, entonces, ahora vamos a lo que son las fracciones equivalentes. Una fracción equivalente se refiere, la palabra equivalente, a que tiene el mismo valor. X, X significa mismo y valente significa valor. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces vamos a hacer el mismo dibujo que teníamos. Ahí estaba como
3/4. Bueno, ahí están los cuartos, pero no estaban marcados los 3/4. Entonces, vamos a ver si le podemos dar color. No, no puedo rellenar. Bueno. Entonces vamos a marcarlos como si esto y esto estuviera coloreado. Son 3/4. Tengo 3 de 4. Lo voy a hacer en otro color para que resalte. Entonces estas son las piezas que tenemos. 3/4. Ahora supongamos que va a estar dividido de otra forma, pero no voy a cambiar la cantidad que está coloreado. Entonces, aquí solo cambié la forma de dividirlo, pero no coloreé más pedazos. Aquí lo que tenemos coloreado son 6 piezas de 8 que hay en total. Como yo no marqué más o menos piezas, quiere decir que son lo mismo. Solo está como cortado diferente, pero son lo mismo. Entonces quiere decir que 3/4 es exactamente lo mismo que 6/8. Y yo podría dividirlo más y más y más y expresarlo de muchas formas. Si alguien te dice, oye, me comí 3/4 de la pizza, y alguien más te dice, yo me comí 6/8 de una pizza, y tú quieres saber quién se comió más, pues la realidad es que comieron lo mismo, nada más que la pizza del primero estaba en rebanadas más grandes y la pizza de la segunda persona en rebanadas más pequeñas, pero en cuanto a cantidad, ingirieron lo mismo. ¿Cómo hacemos fracciones equivalentes? De la siguiente manera. Tanto el numerador como el denominador se va a multiplicar o dividir por el mismo número. Esa es la regla con la que vamos a poder sacar una fracción equivalente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decidir que estos dos números los voy a multiplicar por 10. Ambos se tienen que multiplicar por el mismo número para que sea equivalente. 3 por 10 son 30 y 4 por 10 son 40. Eso quiere decir que 3/4 es exactamente lo mismo que 30/40. Y no solamente con multiplicar, sino también con dividir, que es lo que ustedes ya deben de conocer como simplificar una fracción. Por ejemplo, yo le puedo encontrar la mitad a ambos números y sería 15 y 20. Entonces, esta es otra forma de expresar la misma fracción, 15/20. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la fracción 2/7 y te piden que lo conviertas a 21avos, pues lo único que tienes que pensar es, ¿por qué número hay que multiplicar estos dos? Aquí arriba no sé cuánto hay, pero aquí abajo sé que debe ser 21. Entonces piensas, 7 por qué número me daría 21? Por 3. Como quiero que sea una fracción equivalente, lo que le hicimos al 7 de abajo se le tiene que hacer al de arriba, entonces por 3 también, y entonces son 6/21. Esa es la forma de hacer fracciones equivalentes. Entonces ya vimos fracciones y ya vimos fracciones equivalentes. Ahora vamos con lo que es los números decimales. Entonces vamos a eliminar esto. Un número decimal simplemente es otra forma de representar lo mismo que una fracción, que después vamos a ver cómo convertir de una cosa a otra. Entonces, un número decimal se refiere a aquel que tiene un punto decimal y que tiene números después del punto decimal. Entonces, por ejemplo, 13.725. Lo que está de este lado se conoce como enteros. Puede ser un número grande o pequeño, no importa. Puede ser en 13, como en este caso, puede ser un 2000, 1.000.000, 7.792, no sé. Y de este lado vamos a encontrar los decimales. Entonces,
Los enteros ya no nos vamos a meter mucho, ya deben de saber que los enteros tienen sus partes que son unidades, decenas, centenas, y luego están las unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para este tema de números decimales, nomás lo vamos a llamar enteros y se acabó. Y la parte decimal también tiene nombre. El primer número sería décimas, el segundo número serían centésimas y el tercer número sería milésimas. Entonces, siempre va a haber más elementos. Aparte de las milésimas están las 10 milésimas, 100 milésimas, etcétera, etcétera. Y también hay así una cantidad infinita de números que puede haber de este lado. Hay que tener claro que estos números siempre están ahí, aunque no estén escritos, debemos saber que ahí están. Por ejemplo, si te dicen punto 5, aunque en teoría no hay nada escrito aquí en la parte entera, nosotros en automático sabemos que es 0 enteros y el punto 5 se representa a los decimales. Entonces, esté o no esté la parte entera, sabemos que ahí hay un 0, si no está escrito. Y por ejemplo, aquí que están las décimas, centésimas, milésimas, aunque está el puro 5, si a ustedes les preguntan, ¿y qué hay en esta columna y en esta columna? Pues también hay ceros. Ceros que no se escriben. Entonces, yo puedo decir que punto 5 es exactamente lo mismo que punto 50, exactamente lo mismo que punto 500, mientras este 5 esté en la misma columna de décimas. En el momento que le agrego ya un número más aquí, entonces ya no puedo decir que es lo mismo. Entonces, muchas veces sucede que les dicen, ¿qué número es más grande? ¿0.6 o 0.60? Y nos vamos con la finta de que, pues 60 es más grande que 6. Pues claro que es más grande 60 y marcan este como el más grande, pero no. La forma en que tú vas a poder verificar si es más grande o no es asegúrate llenando de ceros que tienen los mismos decimales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 decimales y aquí solo uno. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle un 0 extra para que tenga 2 decimales de la misma manera. Punto 60 y punto 60. Entonces ninguno es más grande que el otro, sé que son iguales. Otro ejemplo. 0.7292 y 0.703. No, bueno, lo voy a cambiar a 731. Lo mismo. Si ustedes ven que aquí dice 7.292, puedes pensar que pues, 7.000 obviamente es más grande que 700, pero no. Tengo 4 decimales. Me aseguro que el otro número también tenga 4 decimales, completándole con un 0. Y ahora sí analizo cuál es más grande, 7.292 o 7.310. Y nos damos cuenta que este es más grande. El símbolo para representar que el de la derecha es más grande que el de la izquierda es este. Punto 7.292 es menor que punto 7.310. Siempre el espacio donde está muy abierta esta especie de dos líneas, vamos a decirlo así, es donde va el número grande. Y aquí el espacio que es muy pequeño, porque básicamente es un punto donde se unen, es donde va el número pequeño o menor. De hecho, el símbolo igual es una representación de esto mismo. El espacio que hay de este lado es exactamente el mismo que está de este lado. Por eso el símbolo de igual son estas dos líneas. Y si tienes este símbolo así, este espacio grande, significa que aquí va el número grande, y este espacio pequeñito, pues es que aquí va el número pequeño. Esa es la explicación real de por qué los símbolos de mayor, menor e igual son de esta manera.
Pero bueno, entonces ya vimos lo que son los decimales. Ahora, hay un número especial que se llama fracciones decimales. No es una fusión como tal de las dos cosas, pero ahorita vamos a ver de qué se trata. Una fracción decimal es una fracción, efectivamente, pero no lleva punto decimal. Más bien, el denominador es un número especial. Una fracción decimal tiene la siguiente característica. Tiene denominador 10, o 100, o 1000, o 10,000, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podría tener una infinidad de ceros, mientras sea un 1 el que esté aquí. Estas son fracciones decimales. Se llaman fracciones decimales porque nos van a hacer muy sencillo el poder convertirlos a número decimal. Entonces, vamos a ver cómo hacer las conversiones. Eso es lo que nos toca ahora. Entonces, vamos a ver primero de fracción a decimal. Hay dos formas de hacer esto. Entonces, primero, volvamos al 3/4. Una forma sería pasar de esta fracción que no es decimal, porque este no es ni un 10, ni un 100, ni un 1000, ni nada parecido. No es una fracción decimal, es una fracción común. Y lo vamos a pasar a, si es posible, a una fracción decimal. Entonces, ese es nuestro primer objetivo. Entonces, necesitamos ver o pensar si puedo transformar con equivalencias este 4 en un 10, que sería la más sencilla de todas las fracciones decimales. Yo tendría que pensar si 4 por algún número me puede dar 10. Y pues no se puede, porque 4 por 2 sería 8, no alcanza. 4 por 3 sería 12, entonces ahí ya se pasa. Entonces, que yo trate de convertirlo a décimos, no se puede. El siguiente a tratar sería centésimos. 4 por qué me daría 100, hay que ver si hay un número. Si no se te ocurre cuál, es muy fácil, solo tienes que hacer una división. 100 entre 4 te va a decir cuántas veces cabe. Y resulta que es 25. 4 por 25 es 100. Como hablamos de fracciones equivalentes, lo que le hice al de abajo se lo tengo que hacer al de arriba, entonces por 25. 3 por 25 es 75. Esta es la fracción decimal, que es esto de aquí, fracciones decimales. Todavía no lo convierto a número decimal, pero esto ya es más fácil. Ahora lo que voy a hacer es simplemente poner este 75 y vamos a suponer que el punto decimal está aquí. Dependiendo de cuántos ceros tengo abajo, voy a mover el punto hacia la izquierda. Entonces movería 2 veces hacia la izquierda. Eso quiere decir que el punto quedaría aquí. Y es 0.75. Esa sería la respuesta. Otra forma de hacer la conversión de 3/4 a número decimal es simplemente dividir. Siempre el de arriba entre el de abajo. 3 entre 4. Aquí hay un punto decimal que nos escribe. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 3? Pues ninguna. Siguen sobrando 3 porque no dio nada. Le agrego este 0. 4 por 7 son 28. Sobran 2. Agrego otro 0 y lo bajo. 4 por 5, 20 y sobran 0. Y si ven es exactamente lo mismo. Entonces están estas dos maneras. Mediante una fracción decimal, llegar al número decimal, o con una división, sacar el número decimal. Esa es de fracción a decimal. Ahora vamos al revés, de decimal a fracción. Entonces, de decimal a fracción también es muy sencillo. Vamos a agarrar este mismo ejemplo, 0.75. Lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a tomar lo que esté en el decimal, o sea, desde el punto hacia la derecha, en este caso 75, y vamos a poner abajo un 1
Y vamos a ver cuántos números tenemos. Tenemos 2 números con 2 ceros. Y lo único que hay que hacer es simplificar. Aquí ambos números se pueden dividir entre 5. Entonces sería, creo que es 15. 5 por 5, 25. 5 por 5, sí. Y 100 entre 5 son 20. Y puedo simplificar de nuevo entre 5. Y daría 3 cuartos. Y si ven es exactamente lo mismo. Entonces, simplemente es el número, cuántos decimales tiene, se lo pones abajo y simplificas tu fracción. Otro ejemplo para ya pasar a lo último, que es comparación y recta numérica. ¿Qué pasa si tenemos enteros? Porque ahí puede cambiar un poquito la cosa. Entonces, vamos a poner un número que tenga enteros. 2 enteros, un cuarto. Ok, entonces, como estos son enteros, básicamente va a ser 12 punto algo. Y el un cuarto es lo único que necesito convertir a decimal. Entonces, hacemos ya cualquiera de las dos opciones. Convertir un cuarto a fracción decimal, que sería a centésimos. 4 por 25 daría 100. 1 por 25 es 25. Y luego ya poner 25, como tiene dos ceros, dos decimales. O la segunda opción, pues dividir 1 entre 4. Ya es opción libre de cada quien. Y pues da lo mismo, exactamente. Y entonces ya unimos nuestros dos enteros con el punto 25. Esa sería la conversión si tuviéramos enteros. Y al revés, de un número decimal que tiene enteros, por ejemplo, 100.8. Pues el 100 son los enteros, no me meto en eso, y lo único que voy a convertir es el punto 8. Punto 8, como tiene un solo decimal, entonces vamos a poner el 8, y como se trata de un solo decimal, solo va a llevar un 0 abajo. Esto se puede simplificar. Atención, el entero no va a cambiar, solo los 8 décimos se van a simplificar. Entonces, el 100 se queda así como está, el 8 se puede entre 2 y el 10 se puede entre 2. Sería 4 quintos. 100 enteros, 4 quintos. Esa es la forma ya de hacer las conversiones. Ahora vamos con la comparación. Este video, aunque parece que está siendo un poco extenso, en teoría ustedes ya deberían de saber todo esto. La función de este video solo es ayudarles a repasar. No es la idea que tengan que dedicar demasiado tiempo a esto. Porque va a haber actividades en la semana que se van a basar en todo lo que estamos viendo ahorita y lo vamos a estar trabajando en clase y para la tarea, y es bien importante que pues lo sepan hacer o tengan donde consultarlo en caso de haber duda. Ahora, ¿cómo vamos a comparar si es mayor o menor o igual? Porque va a haber ejercicios así, que tú tienes que determinar si es mayor o si es menor o si es igual. Cuando estamos hablando de comparar dos fracciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que nos piden comparar 6 décimos, compararlo con 8 doceavos. Entonces, a lo mejor tú te quieres ir por el lado de ver, pues el 8 es mayor que el 6 y el 12 también es mayor que el 10. Ya tú dices que este es mayor. Y es incorrecto hacerlo así, porque tú tienes que asegurarte, acuérdate que el número de arriba, sí, si es más grande, pues sí, sí nos ayuda a determinar si es mayor o menor. Pero el número de abajo, como está abajo dividiendo, tiene como la opción contraria. Si es un número grande, quiere decir que son pedazos muy pequeños.
Por ejemplo, si este número de abajo fuera 100, o sea, 8 centésimos, quiere decir que aunque tenga 8 pedazos, al ser de un entero que se dividió en 100 partes, quiere decir que esos pedazos son muy pequeños. 8 pedazos de esos no son nada. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos convertir tanto los décimos como los doceavos a el mismo número, con el tema que se llama mínimo común múltiplo. Es una famosa tablita donde tú tienes que poner el 10 y el 12, que son los dos números que estás comparando, y pues con puro número primo dividir, ¿no? Por ejemplo, estos dos tienen mitad, 5, 6. Luego, el 5 no tiene mitad, pero el 6 sí. Entonces, el 5 no tiene tercera, pero el 3 sí. Y quinta. Y multiplicamos esto. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Quiere decir que yo necesito convertir 6 décimos a 60 avos y 8 doceavos también a 60 avos. Entonces, una vez que yo haga eso, pues ya voy a poder saber quién es mayor que quién. Entonces, este 10 tuvo que haberse multiplicado por 6 para que nos diera este 60 de aquí. Y como hablamos de fracciones equivalentes, tenemos que hacer lo mismo al numerador. Si por 6 fue abajo, por 6 arriba también. 6 por 6, 36. En este 12 de abajo, para convertirlo en 60, debe haberse multiplicado por 5. Y pues en consecuencia el número de arriba también. 8 por 5, 40. Y entonces ya puedo ver, los pedazos son del mismo tamaño, 60 avos. Ya lo único que tengo que ver es de qué lado hay más piezas, 36 y 40. Ah, este es el mayor. Entonces, este es el símbolo que resuelve este ejercicio. En cuanto a fracciones, esa es la forma de comparar. Necesitas el mismo denominador. Ahora, con decimales es muy sencillo. Eso sí está muy facilito. En cuanto a decimales, es como habíamos mencionado, pues simplemente se trata de que tengas la misma cantidad de decimales. Entonces puedes poner, por ejemplo, 12.703 y 12.71. Tu primer paso es fijarte los enteros. Si un entero es mayor que el otro, pues ya sabes cuál es el mayor. Pero en este caso, los dos tienen 12 enteros. Entonces te tienes que fijar en la parte decimal. Lo mismo que dijimos antes. No porque tú veas un 703 aquí, quiere decir que es mayor que 71. Si yo tengo 3 decimales aquí y aquí solo 2, necesito hacer que tenga entonces la misma cantidad de decimales. Y agrego un 0 para que sean 3 decimales también. Y entonces ya, es fácil de ver. 703 y 710. ¿Quién es mayor? Pues el de este lado. Y listo. Si tuviéramos con diferente cantidad de enteros, que tuvieras que comparar 3.25 y 4.03, pues no importa la parte decimal, ya los puros enteros hablan por sí solos. Definitivamente 4 enteros son mayor que 3 y cachito, entonces este es mayor. Ni siquiera tienes que sufrir mucho midiendo o viendo de los decimales cómo quedan. Va. Y por último, la recta numérica. La recta numérica eh, pues es una línea recta y como ustedes saben, debe haber, existe un cero en algún punto de esta recta y no tengo una regla como tal, espero que sí se vea más o menos como debe ser. Recuerden que del lado izquierdo del cero hay números negativos y del lado derecho hay números positivos. El chiste es que tienen que ser del mismo tamaño los espacios. Entonces, por ejemplo, este es 1
estoy más o menos midiendo, espero que sí parezcan del mismo tamaño. 2. Ya ustedes en una hoja cuadriculada, pues debe ser bastante sencillo, ¿no? A lo mejor me están quedando medio chuecas las líneas, pero la idea es que sean del mismo tamaño. Entonces este sería -1, -2, -3, -4, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor el -5 está por aquí y el -6 está por acá. Más o menos. Lo que no podemos hacer es lo siguiente. No lo podemos hacer al aventón. No puedo decir que, por ejemplo, si ya dije que los enteros son de ese tamaño, no puedo decir que aquí ahora este es un entero, porque este espacio es mucho más grande comparado con los de acá. Y luego decir que este es 2 enteros y este 3 enteros, están muy diferentes. Entonces, si se acuerdan cuando hicimos el círculo y el rectángulo hace rato, se tiene que ver que son pedazos del mismo tamaño. Entonces, por eso es bien importante agarrar una hoja cuadriculada o en una hoja blanca si quieren, pero con regla. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a encontrar una fracción en una recta numérica. Entonces, trato de que sean del mismo tamaño. Vamos a encargarnos primero de fracciones, después de decimales. Ya con esto vamos a terminar. Entonces, primero, el cero no siempre va a estar en el medio, ¿eh? Porque lo que nos pueden estar poniendo en un ejercicio solo es una parte de la recta. Por ejemplo, me pueden poner aquí que este es el 70, este es el 71, 72, 73. Y en teoría la recta continúa más hacia la izquierda. Y el cero estará en algún punto, sí. Sí va a estar en algún punto, pero en la parte que me están poniendo en el dibujo, pues no es así. Entonces, pensar que en automático aquí está el 0, aquí está el 1 y el 2, no necesariamente es correcto. Por ejemplo, pues está el 0 aquí y que esto vaya, no sé, de 3 en 3. 3, 6, 9. Pero siempre sí tiene que ir en el mismo ritmo. Si va de 3 en 3, siempre es así. No puedo decir que de repente va de 6 en 6 y aquí va 18, 24 y de repente digo de uno en uno. No puedo hacer eso porque entonces los espacios ya no son del mismo tamaño. Porque yo estoy diciendo que de aquí a aquí hay 6 espacios y de aquí a aquí solo hay uno. Entonces decir que esto mide 6 y esto mide 1, estoy pensando que no miden lo mismo. Entonces, en cuanto a la recta, a veces vas a tener algunos números, a veces no. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que aquí está el 0 y aquí va a estar el 1 y eso es todo lo que tienes anotado en la recta. Y te piden ubicar en la recta la fracción 7 décimos. Entonces, para empezar, 7 décimos es un número menor que 1. Lo sabemos porque este numerador es menor que el denominador. Entonces, es algo entre 0 y 1. Quiere decir, como vimos, que el denominador es en cuántas partes está dividido el entero. Entonces, yo primero busco dónde está mi entero. De 0 a 1, ese es mi entero. En este dibujo de recta, el entero está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes. Entonces yo necesito ver cómo le voy a hacer para que en vez de que esté en 5 partes, esté en 10 partes, que es lo que dice aquí. Entonces si yo divido cada una de estas partes en 2, para que se duplique, en vez de 5 que sean 10, ahora sí va a tener 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya tengo mis 10 partes. Y me piden las 7 de esas 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décimos está aquí. Vamos a suponer que me piden ubicar un entero y 2 quintos. Entonces, ya por el hecho de que aquí diga un entero, quiere decir que es
más de un entero. Entonces, a mí no me interesa de 0 a 1 esta sección, no me interesa, porque yo sé que esto es más de un entero. Y como habíamos dicho que cada entero está dividido en 5 partes principales, entonces 1, 2, 3, 4, 5, aquí estaría 2 enteros. Y son quintos, esto está perfecto porque sí está en 5 partes. Y me piden la segunda, aquí está 2 quintos. Bueno, con respecto a fracciones, eso es todo. Y con respecto a números decimales, vamos a verlo de la siguiente manera. En cuanto a números decimales, siempre está dividido el entero en 10 partes iguales. Entonces, lo voy a volver a hacer aprovechando que ya teníamos el dibujo de las líneas. Siempre va a estar en partes de 10. Por eso se llaman números decimales. Entonces, el entero siempre tiene 10 partes. Entonces, de 0 a 1, este es mi entero y aquí hay 10 partes. Entonces, si me dicen ubica 0.8, recordemos que este 8 representa las décimas. Quiere decir que son 8 de 10 partes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos el 0.8. Y aquí viene lo interesante. Si tenemos más decimales, si en vez de 0.8 fuera 0.83, quiere decir que entre 0.8 y 0.9, esta pequeña sección de aquí debería dividirse en otras 10 partes para que podamos marcar ahora el 3. Entonces ustedes van a encontrar un ejercicio en la semana donde aquí hay una especie como de línea donde se va a estar aumentando el tamaño de esta pequeña sección entre punto 8 y punto 9. Y entonces aquí va a haber un espacio extra de la recta y lo mismo, ustedes tienen que dividirlo en 10 partes iguales. Entonces ahorita lo voy a hacer más o menos al tanteo. Recuerden que hay que hacerlo con regla para que esté bien hecho. Son 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esta es la recta principal de 0 a 1. Me piden ubicar 0.83. Pues está entre esta sección y esta sección. ¿Dónde exactamente? Se hace este aumento porque aquí no cabe dividirlo en 10 partes. Pues está muy, muy amontonado. Entonces, en vez de hacer eso, pues hace como si una lupa aumentara el tamaño de esta sección. Entonces sería 81, o sea, este sería 0.80, este sería 0.81, 0.82 y este sería 0.83. Entonces, con esto ya vimos todo lo que viene en la semana. Este video solo es a modo de apoyo. Principalmente con lo que veamos en clase, deben poder hacer la tarea. Pero por si acaso, ¿no? Necesitan resolver alguna duda, pues consulten este video. Bueno, pues sería todo y nos estamos viendo en la semana.